Bien, continuando con las exposiciones, ahora nos toca contemplar el tema de hidráulica térmica en gasoductos. El contenido de esta exposición estará conformado por una introducción, conceptos de transferencia de calor, mecanismos de transferencia de calor, conceptos como presión, flujo isotérmico, variación de temperatura, condensación, modelos térmicos para evaluar la transferencia de calor en los gasoductos, modelo térmico estable, modelo térmico en estado transitorio, el caso práctico, es decir, el ejemplo explicativo, conclusión y recomendación. El análisis hidráulico del flujo de gas a través de tuberías principalmente se realiza sobre la base de un flujo de temperatura constante o isotérmico. Esta suposición es bastante confiable para tuberías de larga distancia. Sin embargo, cuando se presenta el caso de comprimir el gas en función de la relación de compresión, esa temperatura de salida del gas desde la estación compresora puede ser considerablemente más alta que el aire o la del suelo que se encuentra alrededor del gasoducto. Para ello necesitamos realizar el estudio de transferencia de calor, que es la parte principal en este sistema para analizar nuestro perfil de temperatura. La transferencia de calor es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos. Siempre que exista una diferencia de temperatura, pues la transferencia de calor se da desde el cuerpo que está de mayor temperatura, que será la fuente, hacia la de menor temperatura. Existen varios mecanismos de transferencia de calor. Básicamente, los más conocidos o los tres existentes son conducción, convección y radiación. La conducción se da cuando se presenta un gradiente de temperatura en un sólido, un líquido o un gas. Las pérdidas, de calor, de temperatura, de flujo por efecto de este mecanismo en un gasoducto se presenta principalmente cuando se encuentra enterrado. La transferencia de calor por convección se da cuando el calor se transfiere de la parte del fluido a la otra debido al movimiento de este. La radiación, definida como la continua emisión de energía de la superficie de todos los objetos. Presión es un concepto que influye en nuestro estudio, ya que el gas cuando fluye por una tubería existirá parámetros como caída de presión y la temperatura del gas va a estar cercana al ambiente en caso de que las condiciones o parámetros así lo consideren. Y por supuesto el flujo de gas puede considerarse isotérmico. El flujo isotérmico es un proceso termodinámico donde la temperatura del sistema permanece constante. La transferencia de calor dentro o fuera de ese sistema generalmente debe ocurrir a una velocidad tan lenta que debe ajustarse continuamente a la temperatura del sitio de destino o depósito a través de un intercambio de calor. El flujo isotérmico va a estar caracterizado por los siguientes parámetros. Diámetro de la tubería, que debe ser constante, la temperatura del gas, que debe coincidir con la tubería, la temperatura del gas que fluye, no afecta a los cambios de temperatura ambiental y los cambios de temperatura del gas son estacionales. Otro aspecto importante es las observaciones de temperatura en la sección estudiada debe ser la misma. El flujo isotérmico va a representar un flujo en estado estable, Se supone que la mayor causa de diferencia de los cálculos de flujo en tuberías deben respetar esta condición. Ahora, las razones para un estado no estable son las siguientes: líquidos en la tubería, variaciones de condiciones de operación, entre otras. El flujo isotérmico supone que es usualmente utilizado debido a que se utiliza en la industria del gas, específicamente en las tuberías enterradas, y estas no se verán afectadas por las condiciones de temperatura atmosférica.
Un flujo no isotérmico es aquel que entra en un proceso adiabático irreversible. ¿Qué sucede con estos procesos irreversibles? Son aquellos que en la vida real es los que se presenta para el caso en estudio. El cambio, ¿verdad?, en un proceso irreversible es muy rápido y no se precisa exactamente qué sucede en la transición hasta que se alcanza el equilibrio. Fijémonos una cosa, la presión y la temperatura solo están bien definidos en el equilibrio. Para la variación de temperatura, que es un aspecto importante dentro del flujo no isotérmico, debemos tener en consideración que visualizaremos un gradiente de temperatura donde existirá una temperatura media en los segmentos a analizar, ¿verdad?, de un gasoducto. Vamos a visualizar caída de presión en tramos cortos. Vamos a verificar que la temperatura del gas es igual o similar a la del suelo. Y muy importante para estos análisis, es recomendable uso de software de simulación. Y por supuesto, estas varianzas se utilizan para corregir el factor de compresibilidad. Los gradientes de temperatura continúan con un esquema similar durante el recorrido estudiado. Condensación, un concepto muy importante que también se presenta a nivel de los gasoductos o puede verse este evento que afecta la integridad de la red de transporte del gas natural. ¿Debido a qué? Bueno, a la influencia de la generación de múltiples problemas operacionales con la formación de líquidos. Y por supuesto, eso acarreará problemas aguas abajo del punto de condensación. Modelos térmicos para evaluar la transferencia de calor en gasoductos. Muy importante. Ya aquí entramos en materia para verificar la hidráulica termal. ¿Qué representan estos modelos? Son aquellos que constituyen formas de representar, ¿verdad?, la transferencia de calor por medio de gráficas y correlaciones matemáticas que nos permiten evaluar ese fenómeno y, por supuesto, tomar las mejores decisiones en el diseño del gasoducto. El interés principal se basa en obtener el perfil de temperatura del gas que recorre por la tubería y, por supuesto, deducir el calor total, ¿verdad?, transferido al ambiente en cualquier punto del sistema. Dentro de estos modelos térmicos nos conseguiremos dos variantes, un modelo estable y un modelo transitorio. Ya habíamos hablado en láminas anteriores sobre los flujos isotérmicos y no isotérmicos. El modelo térmico en estado estable, ¿verdad?, va a considerar que las condiciones de entrada del gas dentro de los parámetros caudal, presión, temperatura y composición son constantes con el tiempo. Y de igual manera las condiciones externas que rodean nuestro sistema de tubería. En este modelo la condición de temperatura ambiente implica que para tuberías con longitudes demasiado extensas, la temperatura del fluido, que en este caso es el gas, logra temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. Un modelo térmico en estado transitorio no es estable. Y recordemos el término de el proceso adiabático irreversible, ¿verdad? Que en realidad es un proceso netamente reversible, donde la transferencia de calor varía con el tiempo, además de la posición. Y los resultados con datos reales, ¿verdad?, son necesarios considerarlo en el diseño del gasoducto de acuerdo a los cambios que se pueden presentar en las condiciones de operación. El modelo térmico, ¿verdad?, en estado transitorio, el perfil de temperatura, está en equilibrio todo el tiempo. Sin embargo, si se presenta, por ejemplo, un cambio del caudal de entrada, este nos traerá como consecuencia una alteración de la temperatura en cada punto
del gasoducto. En los modelos térmicos en estado transitorio, podemos observar cambios en el caudal de entrada al sistema o parada de flujo, cambios de temperatura del ambiente que lo rodea la tubería, es decir, en el aire, tierra y agua, la influencia de estos gradientes con respecto al recorrido del tubo. En el caso de las tuberías enterradas, nos vamos a conseguir con variación de la conductividad térmica del suelo. Se van a presentar también cuando se presenten cierres de bombas y compresores, cambios de composición y temperatura del fluido dentro del sistema y la influencia de lluvias y variantes climáticas.